venir. Vamos a hacer una cosa muy rápida. Para los invitados que no conocen esta unidad de negocio, pues realmente una de las primeras que tuvimos. Nosotros tenemos varias unidades de negocio, pero específicamente la administración de flotas no es muy conocida en el país. Surgió como una oportunidad de negocio con una empresa que se llama Cementos Tequendama. Cuando nosotros decidimos formar la compañía, estábamos muy enfocados hacia el área de asesoría y hacia el área de consultoría, pero coincidió la salida nuestra de las empresas donde trabajábamos con una necesidad de un cliente específico que se llamaba Cementos Tequendama. Ellos habían comprado una flota de vehículos de 13, específicamente 13 tractomulas, y se metieron en ese negocio porque cuando abrieron su planta de cementos, a los 15 días hubo paro de transporte y tuvieron que parar sus hornos. En las industrias cementeras parar un horno vale mucho dinero, se pueden dañar, etcétera, etcétera. No solamente en toda la parte siderúrgica y en la parte de cemento, los hornos son unos elementos que no se pueden parar, que no se puede bajar la temperatura porque hay daños severos en su parte cerámica. Entonces, a raíz de esa problemática, Cementos Tequendama decidió tener flota propia y no depender de terceros para su transporte. El problema es que una cosa es hacer cemento y otra cosa es transportar. Entonces, cuando uno sabe hacer cemento y se dedica a transportar, puede tener problemas, lo mismo que los que conocemos de transporte nos pongamos a hacer cemento. Entonces, es un tema obvio. Entonces, a raíz de ese tema, nosotros comenzamos con ellos a hacer acercamientos y decidimos que íbamos a ayudarlos y apoyarlos inicialmente en su proyecto. El proyecto comenzó con un contrato de un año y todavía no hemos terminado, pero básicamente ya hicimos entrega de la operación. Eso es un proceso, eso hace parte de un proceso que vamos a mostrar más adelante. Bueno, ok. Voy a comenzar enmarcando cuál es el negocio en que nosotros estamos. Y ya van a venir a ubicar Resulta que nosotros, nuestra compañía está muy enfocada hacia el tema logístico. Y lo que ustedes ven acá son cosas interesantes desde el punto de vista económico. Las compañías producen cualquier cosa, servicios, etcétera, pero necesitan llevarlos a su cliente final. Llevarlos a su cliente final tiene que estar relacionado con todo el tema logístico. Si yo produzco una caja de cigarrillos, debo llevarla hasta donde los consumidores. Todo ese proceso que significa desde antes de producir, que es llevar materias primas, llevar etiquetas, llevar empaques, todo eso para mi producto hace parte de la logística. Pero llevar una cosa de un lado a otro no es tan fácil y requiere muchos costos. Lo que ustedes ven acá en este cuadrito, aunque no se vislumbra más, aquí están una serie de costos involucrados con llevar productos, producir productos y que están en entera relación con la logística. Este de acá, que es más del 50% del costo, es el transporte. Hay costos relacionados con almacenamiento, hay costos relacionados con la administración de ese almacenamiento, etc. Pero el más importante de todos y el que más peso genera, al menos en nuestro país, es transporte. Más del 50% de los costos de llevar materias primas, de entregar materias primas, de entregar productos terminados, tiene que ver con todo el tema de transporte. Y ese es el tema nuestro. Por eso, una parte del enfoque nuestro está dedicado a la administración de flotas. Bueno, ok. Esto que está aquí, hay una cámara específica de competitividad en el país que se dedica a mirar cuáles son las falencias que nosotros tenemos. Específicamente, esto hace referencia a lo que son áreas críticas en la parte logística. No es solamente programar un camión, los que están aquí, muchos de los que están aquí saben que no es solamente decir vaya, entregue esto, venga, se lo subo al camión y llevo, sino que hay una serie de elementos involucrados en toda la parte logística. Control, o sea, no solamente yo programo un camión, sino tengo que controlarlo, porque nosotros particularmente los latinos, no cumplimos instrucciones. Tenemos que tener una vigilancia de alguien para que nosotros cumplamos. Eso hace parte
en nuestro futuro y va a pasar unos añitos mientras nosotros hacemos lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, que uno sabe que si el camión se despacha a las 8, el señor llega antes de las 8. Aquí afortunadamente no pasa eso. Aquí nos toca estar llamando al conductor a las 5 de la mañana, por media hora antes, 2. Todo eso hace parte del tema de control y facilitación de esto. Corredores viales, eso no es un tema de infraestructura que no nos atañe a nosotros, no de transferencia. Esto es todo es parte logística que no tiene que ver con este tema, pero quería mostrarles que nosotros tenemos una serie de elementos importantes en el tema de administración y que básicamente tienen que ver control y facilitación de la operación, que es como hago más sencillas operaciones y cómo la vuelvo más productiva. Control, que es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en el área de tráfico, que hacemos una planeación de viaje y quien está encargado de que esa planeación se cumpla es control. Investigación y desarrollo, que es todo el tema de software que nosotros desarrollamos. Nosotros hacemos diseños de operaciones. Vamos a, si el tiempo da, no creo, vamos a mirar algo que es como diseño de una operación de transporte que está inmerso dentro de lo que nosotros llamamos administración delegada. Administrar es una palabra muy difícil de definir en todos los ámbitos. Es más fácil definir deshilachar que administrar, pero vamos a tratar de hablar algunos términos de esto. Esto que hay acá es otra problemática en nuestro país. Aunque no se ve, los camiones que nosotros tenemos relación tienen más de 19 años de viejos acá, entonces administrar una flota vieja es muy difícil. Si administrar una nueva es difícil, una vieja es difícil. Y lo que nosotros hacemos con nuestros clientes es que administramos un mix de flotas y de vehículos, que son vehículos grandes, vehículos pequeños y vehículos nuevos y viejos. Eso que ven ustedes ahí es el levantamiento de un proceso de transporte. Esto hace parte de la metodología nuestra. Entonces todo esto que ustedes ven en una relación entre procesos, entre actividades, entre personas, y esto es una pequeña parte de un proceso de transporte, que es la primera tarea que nosotros llegamos a hacer cuando nos dicen que un cliente está interesado en que administremos la flota. Porque es que cada negocio tiene una forma particular de comportarse. No es lo mismo transportar herramientas de transporte, de perforación, herramientas para el sector petróleo, que es lo que hacemos en Schlumberger, que transportar cemento o que transportar piedra para hacer relleno de una hidroeléctrica. Entonces, cada tema de estos, cada administración de una flota requiere un análisis inicial para poder saber qué gente tenemos, cuál debe ser el perfil de la gente y cuáles son los puntos críticos que nosotros debemos atacar, porque finalmente administrar una flota significa que alguien nos está dando la responsabilidad de que nosotros hagamos eficientes el proceso. Obviamente eso debe estar representado en un mejor servicio y en un menor valor de lo que a nosotros nos entrega. Cuando a alguno le dicen que qué puede hacer como administrador de flota, aquí está lo que nosotros podemos hacer como compañía. Nosotros podemos involucrarnos en un proceso comercial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos atender, podemos leer, podemos entender y hacer presentaciones de una licitación, que no es tarea fácil. Entonces hay clientes nuestros que son transportadores que se presentan a una licitación y nosotros podemos ayudarlos y apoyarlos en ese tema. Nosotros podemos ayudar a nuestros clientes a hacer propuestas comerciales y podemos ayudar a cotizar algún servicio de transporte. Si ustedes se acuerdan, nosotros no solamente tenemos clientes que son transportadores, sino son generadores de carga y otro tipo de clientes que hacen intermediación entre transporte y servicios de otra índole. Bueno, servicio al cliente también está dentro de nuestras funciones. Entonces atendemos reclamaciones, hacemos planeación de entrega, devoluciones, etc. Todo esto, digamos que y todo lo que está acá no lo voy a leer, si no nos dan las 4 de la tarde, pero toda esta parte que está acá haría parte de lo que es una administración delegada de flotas. Entonces nosotros podríamos hacer un proceso comercial, podríamos hacer servicio al cliente, operaciones, que es el fuerte de esto, que es yo tengo una serie de recursos y los planeo,
los optimizo y le doy al cliente con la flota de él, con sus activos. Yo lo que hago es lograr que con esos activos pueda pueda cumplir desplazamiento de personas, etc. Entonces, el negocio más complejo, tal vez que tenga una administración de flota, que no tiene todo esto, es todo el tema de Slumber. Slumber tiene una particularidad y es que en el país hay cerca de 14.000 pozos perforados, unos funcionando, otros no. Slumber está en todos esos pozos. Entonces, desde cualquier pozo de esos pueden estar trabajando hoy y generan un requerimiento de servicio. Eso hace muy difícil la planeación. Entonces se vuelve un tema netamente operativo. Esta es la parte más fuerte en alguna operación, en alguna de las operaciones que tenemos. Mantenimiento. Mantenimiento es que a mí me entregan un activo que fácilmente puede costar 200 millones el camión y 100 millones el trailer. Y yo debo responder porque ese equipo y ese activo esté en perfectas condiciones. Esto casi nadie lo quiere tocar. Todo el mundo quiere hacerse el mantenimiento porque es difícil. Normalmente el que está en mantenimiento tiene la culpa de todo, entonces tiene la culpa de que no se cumplió con el camión, etc. Pero esta parte es fundamental. Nosotros llevamos ya cerca de 2 años haciendo un desarrollo de software de mantenimiento que ya está rindiendo sus frutos. De hecho, vamos a comenzar con una comercialización masiva del software. Pero esa parte de mantenimiento es fundamental cuando uno hace administración de flota. Tenemos administraciones donde hacemos la mayoría de esto, excepto el mantenimiento, y hemos tenido dificultades, porque las personas que se encargan de eso a veces son personas de compras y no tienen el expertise para hacer negociaciones. Eso involucra unos costos altos. Voy a dar un ejemplo. Nosotros como administradores de flota debemos responder por el costo de esa flota, por los costos involucrados con lo que nos delegaron. Pero si yo tengo una llanta que en el mercado vale $1 millón y alguien la negocia en 2, empezamos a perder plata. Pierde plata el cliente y perdemos plata nosotros. Y el objetivo no se va a dar. Bueno, la administración es una parte muy interesante. Eso lo tenemos con un cliente y es que nosotros empezamos a manejar la plata que entra, la plata que sale, etcétera, y hacemos flujos de caja. La mayoría de clientes en el sector de transporte tienen ciertas dificultades con el manejo financiero, con el manejo de flujos de caja. Digamos que todas las empresas lo tienen, pero algunas en particular, específicamente los transportadores, tienen unas prácticas no muy adecuadas. Entonces empiezan las demoras a pagarle a los proveedores, utilizan flota tercerizada y no se les paga. Esto tuvimos una excelente experiencia, y como en todo va pasando a otras etapas. Ya les voy a explicar las etapas de una administración delegada. Y recursos humanos, nosotros estamos en capacidad, cuando uno administra flota, de colocar los recursos. Y los recursos no solamente los camiones, sino lo más importante que son las personas. Entonces hay que hacer un proceso de selección no solamente con los conductores, sino hay que hacer un proceso de selección con quienes van a administrar la flota. No todo el mundo está en capacidad de administrar una flota, se requieren unos perfiles y unos conocimientos específicos para hacerlo. Bueno, entonces digamos que esto hace parte del gran mundo de lo que podría ser una administración, ¿sí? ¿Por qué la administración de flota y por qué la escogimos? Uno por accidente, esa es la realidad de nuestra compañía. Nosotros teníamos otro enfoque. Sin embargo, cuando usted mira los temas en Estados Unidos, la tercerización ha llegado a unos niveles del 70-80% de lo que hace una compañía. Yo produzco y llevo. Normalmente las compañías se están dedicando a producir y a hacer toda su parte de mercadeo. Si mi negocio no es transportar, pues es que me tocaría empezar a contratar gente para que transporte, para que lleve, y eso significa unos costos muy grandes. Mientras que si yo consigo a alguien que tiene el expertise, la experiencia, etcétera, pues simplemente yo me dedico a lo más importante en mi negocio, que es sacar un buen producto y hacer una labor de mercadeo realmente interesante. Entonces me voy a poder dedicar a hacer estrategias de ventas, voy a saber dónde están mis clientes, etc. Y la otra tarea se la dejo a alguien que sepa de transporte. En el mundo como va, uno no puede saber de todo. Realmente resulta difícil uno
saber producir cemento y entonces además voy a ser el mejor en transporte, además voy a ser el mejor en cobrar cartera, en hacer lo que está pasando con ustedes. Nosotros realmente no somos expertos ni en auditoría ni en revisoría fiscal, nosotros formando a gente para eso, pues eso no hace parte de nuestro negocio. Entonces las empresas en el mundo han optado por lo que no es el core de mi negocio, es decir, lo que no es importante en mi negocio, pero que necesariamente lo debo tener, pues lo voy a buscar con una persona que lo haga mejor. Bueno, en Colombia realmente hay muy pocas personas que hagan administración delegada de flotas. Hay unos intentos y hay unos intentos de gente que maneja taxis, que han agremiado a los conductores y a los dueños y lo hacen. Pero es una administración un poquito diferente. Es simplemente, usted póngame el taxi y yo le voy a pagar tanta plata por el taxi. Pero realmente el enfoque que ustedes vamos y que nosotros hemos querido dar a lo que es administración de gas un poquito diferente a que deme un carro y yo al final le doy 500.000 pesos de utilidad, es diferente. Bueno, okay. Aquí están los procesos que pueden involucrar una administración delegada. Pues lo primero es la planeación de una flota, la segunda es el direccionamiento, y aquí es donde es importante, es una de las partes complejas de la administración de flota. Si se supone que nosotros somos los especialistas en administrar una flota, nosotros debemos direccionar hacia dónde debe ir ese tema. Esa parte es la más difícil porque los dueños de los activos, Petrocombustión, los dueños, cuando dicen cojamos por aquí, no, un momentico, es que esta es mi empresa, entonces yo cojo por donde yo digo. Esa parte es la más difícil de manejar, es la más compleja, pero es una parte que nosotros tenemos que enfrentar. La ejecución es realmente el corazón de nuestro negocio y nos entregan unos activos, nosotros los operamos, administramos, los controlamos, etc. Esta parte de control es tal vez la más floja que uno encuentra en todas las operaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La gente programa un camión y se olvida que está en Colombia y se olvida que está en América Latina, donde el conductor y donde nosotros mismos estamos acostumbrados a no cumplir. Entonces nosotros tenemos que tener policía ahí atrás que me diga usted está atrasado, y por eso viene el desarrollo de toda la línea de tráfico de nosotros, que es un tema fundamental donde el tema de software también ha tomado un papel relevante. Nos falta bastante, pero esto es un tema tecnológico. Esto es un tema tecnológico donde también tenemos desarrollos de software ya hechos. Y la otra parte es la consultoría, que tiene que ver con el direccionamiento de lo que nos entregan. Esta parte de consultoría es tremendamente desgastante y es donde empiezan los choques de yo quiero mandar en lo que es mío. Pero ese concepto tiene su dificultad, porque si yo quiero mandar en lo que es mío y yo no sé, entonces empiezo a perder plata, ¿sí? Pero este concepto hay que seguirlo. Bueno, ok, ¿para quién está esto? Para todo el que tenga un camión y sepa o no sepa eso, puede estar dentro de nuestros clientes objetivos, porque finalmente para nosotros este negocio es algo que nos genera dinero y algo en lo que tenemos que estar enfocados. Los generadores de carga son Cementos Tequendama, los generadores de carga Ecopetrol, etc. Todos los que tienen algo que transportar son objetivos nuestros y pueden ser objetivos. ¿Por qué? Porque normalmente tienen flotas contratadas y se sienten insatisfechos con la administración que esos dueños de flota hacen. Entonces para nosotros este cliente puede ser alguien que genere e impulse una venta para nosotros. No siempre el que tire las cosas es el que decide una venta. A veces, si yo soy Ecopetrol y usted es un transportador y yo le digo, si usted no contrata a alguien que sepa esto, lo saco, entonces estoy influyendo sobre la decisión de venta de otra persona, ¿sí? Entonces, los generadores de carga son importantes para nosotros. Los que tienen flota propia, Cementos Tequendama, operadores logísticos. Normalmente los operadores logísticos en este país se llaman a los que tienen almacenamiento. Un operador logístico real tiene muchas más cosas, pero normalmente los operadores logísticos se han dedicado en este país y lo han enmarcado dentro de un tema de bodegas, pero ellos
necesitan transportar y tienen una relación muy cercana con quien transporta. Entonces ellos pueden ser generadores de negocios para nosotros. Bueno, esta parte que fue el enfoque inicial de nuestra compañía, que eran propietarios de vehículos que no tuvieran especialización, tengo 5 camiones, etc. Pero ha sido la parte más difícil. Realmente, cuando se inició esta compañía, el enfoque nuestro era hacia pequeñas empresas y dueños propietarios de esto. Y nosotros ahora no contratamos sino como empresas de 500.000 empleados con activos de... Porque realmente esta parte cultural es mucho más compleja y vuelve el tema. Yo soy el dueño del camión, entonces usted... Yo no le creo a usted porque usted no se ha ingresado, es más o menos el tema. Entonces esto, aunque siguen siendo las empresas de transporte, porque nosotros podemos ser complementarios, Petrocombustión es una parte de ellos, es un proceso, pero ellos son clientes nuestros. Y empresas responsables por un contrato, que es lo que le estaba yo diciendo aquí a Oscar, que es que tengo un contrato y mi contratante, no voy a leer todo esto porque, bueno, pero las ventajas de una administración delegada son muchas. Normalmente la gente, el front del negocio, lo que ellos ven son las personas que están en cada negocio, pero detrás de todo eso hay ingenieros de sistemas, hay ingenieros especializados en simulación, hay gente que hace costeos, que es todo visión logística detrás de una administración. Para el cliente solamente ve a las personas, entonces ve a la niña, solamente los ve a ellos, pero detrás de todo eso hay una serie de cosas que dan apoyo y que hacen que la administración delegada sea una ventaja, ¿sí? A veces, como se muestra aquí, hay compañías que crecen muy rápidamente y no saben cómo administrar. O sea, no es lo mismo cuando uno se dedica al negocio de finca raíz y arrienda una casa y cuando tiene 50 pues ya uno solito no puede y requiere otras cosas. Ahí es donde nosotros comenzamos a volvernos importantes e interesantes para la compañía. Bueno, hay varias razones. Bueno, estas son las ventajas y aquí sí estoy muy enfocado en visión logística. ¿Cuáles son las ventajas de que alguien me entregue a mí unos activos y yo los administre? Uno, los contratos nuestros, y estoy hablando de los nuestros, se pueden terminar en cualquier momento. Eso nos hace, entre comillas, podría ser muy frágiles, pero también nos genera una obligación muy alta. Si nosotros operamos mal, nos pueden sacar mañana. Ningún contrato nuestro tiene unos requerimientos que diga, usted como los contratos normalmente dicen, para que usted termine una administración delegada, tiene que avisarme con 6 meses de anticipación y además demostrarme con abogados que no, aquí, si el cliente nos dice que mañana nos vamos. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? Esa parte hace fácil una contratación al menos con nosotros. También la hace difícil. En el pasado nosotros comenzamos a administrar una flota. Les puedo contar la historia. Comenzamos, el señor perdía 80 millones de pesos. La administración nuestra valía algo así como 16 millones de pesos al mes. En el segundo mes el señor perdía creo que 20 millones cuando hicimos el PG. Entonces el señor quitó la administración delegada y quedó en punto de equilibrio. Entonces nos echó. Entonces, eso fue esa parte es muy difícil, nos terminó el contrato y fue una parte, creo que fue iniciando, fue una parte muy difícil para nosotros, pero eso hace parte del riesgo y eso es. Bueno, digamos que aquí todo esto simplemente es, hay compañías que necesitan que alguien les diga que desde su interior no pueden decirle a otra área que está mal lo que está haciendo. Entonces nosotros somos una buena alternativa. Es muy difícil, aquí todos lo sufrimos, es muy difícil, pero normalmente nos ponen en esa tarea. Yo no le puedo decir a mi jefe que está actuando mal, pero entonces usted muéstrame con sus indicadores que lo estamos haciendo mal. Muchas veces la cosa funciona, muchas veces no. Depende de la cultura de cada organización. Bueno. Listo, objetivos. No hay nada más sencillo para alguien que está en una compañía ponerle a un tercero los objetivos. Eso es buenísimo. Eso es bueno para las compañías, bueno, para nosotros es un poco difícil, pero ese es nuestro negocio. Ponga las metas, las discutimos
y miramos qué recursos se necesitan y cuáles son los pasos a seguir. Eso hace parte de nuestro trabajo. Es muy difícil. A veces las metas son muy altas y no entendibles y no medibles. Bueno, ok, aquí hay cosas que pueden funcionar en unos contratos, en otros no. Es más fácil hablar con una persona que maneje todo el transporte que hablar con 10, porque entonces hay negocios donde un área tiene 10 camiones, el otro tiene 5, el otro tiene 8 y hay que hablar con 20 personas para coordinar. Bueno, y estas son las desventajas. Esto es importante tenerlo claro. Resulta que, voy a dar un ejemplo de un contrato que ya está terminando. Entonces, nosotros tenemos cerca de 6 personas administrando una flota, porque necesitamos una persona de mantenimiento, necesitamos 2 personas de tráfico, necesitamos un coordinador general de la operación y 2 personas operativas. Cuando eso se ve y cuando uno cobra eso, pues ¿cuál es la primera reacción de los clientes? Pero es que eso yo lo puedo hacer con 2 personas mías. Entonces contrato una persona de este perfil y contrato esto, eso me da una tercera parte de lo que cuesta. ¿Sí? Entonces, el costo como tal, o el costo de una administración delegada frente a contratar a la gente directamente es menor. Perdón, es mayor. Es decir, nosotros, el chequecito es más grande el de nosotros que lo que costaría contratar unas personas directamente por la compañía. Por una razón sencilla, esta compañía vive de unas utilidades, entonces yo no puedo comprar, pagarle al señor 300.000 y cobrar 300.000, es muy sencillo el negocio. ¿Sí? Pero es que ahí no está el negocio está en lo que produce la flota, en lo que produce y en los ahorros que generen esa flota. Entonces esto es en principio una desventaja, porque la gente siempre hace cuentas, o sea, todo el mundo hace cuentas. Si hay 6 personas, entonces yo les voy a pagar 1 millón, me da 6 millones, más la carga prestacional me da 9 millones y los señores me están cobrando 18. Pero hay otra serie de cosas. Dentro de nuestros costos están los teléfonos celulares, el desarrollo de tecnología, una cantidad de gente que está dedicada a hacer desarrollos aquí, a prestar apoyo. Cuando hay un problema en una compañía, yo soy el de transporte, voy a mirar y nadie me ayuda. Aquí, cuando yo volteo a mirar, pues hay una serie de gente que me puede ayudar y que tiene especializaciones en alguna cosa. Pero, vuelvo y les digo, esta es una barrera de entrada complicadísima. Bueno, esta la voy a leer completa. Las diferentes áreas que se involucran en el proceso comienzan a interactuar con los administradores de manera más constante y muchas veces más fluida, lo que genera en algunos directivos percepciones equivocadas acerca de la pérdida de manejo de usuario o negocio. Estas percepciones pueden generar retrasos en el proceso y obviamente demoran la estabilización de resultados del mismo. Cuando uno entra a administrar una flota, empieza a encontrar particularmente unas reacciones que son muy humanas. Primero, cuando yo soy el dueño y yo era el gerente de la flota y entra uno a administrar, yo no quiero que el señor haga mejor mi trabajo. Eso es muy natural. Porque si la administración de flota resulta adecuada, entonces este señor lleva aquí 15 años y lo está haciendo mal. ¿Sí? Entonces empiezan a pasarse y a atravesarse. Eso genera en casi todas las compañías, en principio, unas dificultades grandes, ¿no? Y genera unas presiones muy, muy altas. Y es, mire, llevan un mes aquí y no han hecho nada. Y con toda esa plata que le estamos pagando, atendiendo el primer tema, le estamos pagando más y no funciona, porque esto es un proceso. O sea, no es que uno a los 3 meses ya todo esté perfecto. Eso no pasa en ningún proceso, al menos de los que nosotros manejemos. Entonces, el que era jefe del área se vuelve un problema. El que contrató se vuelve un problema porque se ve que hay resultados ya. Y esto no es de resultados porque normalmente cuando uno transporta algo, todas las áreas confluyen ahí. La última parte es la cadena de abastecimiento de transporte. Entonces cualquier problema de ahí para atrás se va a reflejar en el área que nosotros manejamos. Entonces, eso es en teoría una compañía y normalmente el administrador de flota siempre es visto como un tercero. O sea, el tercero es... Yo tengo
mando sobre usted y usted hace lo que yo quiero, aunque yo no sea especialista en lo que manejo. Esas son cosas en las que nosotros todos los días nos enfrentamos. ¿Sí? Bueno, ok. Voy a seguir porque esta parte es... Desventaja es que si desde el momento que se hace un contrato de administración delegada no se tiene claro que no es que yo pierda el poder, pero sí voy a perder la operatividad de lo que yo entrego, y eso no lo tiene claro el cliente, va a ser un proceso fallido. Bueno, les voy a contar las etapas y las voy a resumir. Primera etapa del proceso, hacemos una negociación comercial donde acordamos que yo voy a coger la flota, le voy a administrar sus conductores, se los voy a cuidar, le voy a liquidar la nómina, le voy a hacer sus flujos de caja, voy a hacer la programación de sus carros a 50.000 cosas. Esa es la etapa de negociación donde hay que romper el tema económico. Entonces lo rompemos y firmamos un contrato. Y viene la primera etapa de felicidad. Porque los que estaban en ese lío, ya tengo quien lo va a hacer. Entonces la primera etapa de este proceso de administración es toda felicidad y todo el mundo nos quiere porque llegamos a enfrentar un problema muy difícil en las compañías. Entonces todo el mundo nos quiere, esa es la primera parte, es la más feliz de todas. Eso dura como 15 días. Entonces como 15 días donde todo el mundo, mire, llegaron los señores, entonces llegaron con software, esa cosa va bien. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos a mostrar dificultades. Eso es la primera etapa de una administración delegada. Perdón. Esta es la que le estoy hablando. Todo el mundo feliz, el gerente del proyecto, todo el mundo nos quiere, nos hablan, nos dan parqueaderos, los que tenemos carros nos dan parqueaderos, llegamos, etc. Eso, la primera etapa es la más feliz. Porque nos desenrollamos del tema y ya. Entonces, esta parte es la más feliz para todos porque nos están pagando y no hemos hecho nada todavía. Entonces todo el mundo anda feliz. Pasados los 15 días, empieza el problema. Entonces el señor, ya que se siente atacado, empieza a mirar. Yo soy el dueño del área, entonces empiezo a mirar que me están criticando mis procesos. Porque en la primera parte, aquí vuelvo y les digo, es fundamental en una administración delegada que a los especialistas se les deje hacer. Si yo contrasto un especialista en derecho laboral y yo le digo que no, que yo voy a hacer como yo quiera el despido, pues ¿para qué lo contraté? Así de simple. En esta etapa ya empieza el tipo, como ya no le estamos consultando para dónde cogen los carros, entonces el tipo empieza a sentir desplazado. Los funcionarios se empiezan a expresar. Y entonces empiezan, los mismos que estaban felices en los primeros 15 días empiezan. ¿Sí? Esa parte es una parte difícil y el único lío con eso es que va a durar el resto del contrato. ¿Sí? Ese es el único lío. O sea, el resto del contrato, esos que se sienten desplazados van a segunda etapa. Entonces ya pasamos de la felicidad a desconocer la tarea. Y por eso los que están aquí, los que veo aquí en administración de flota, por eso es fundamental medir. Porque es una manera de es la única manera de atacar ese sentimiento de desconocimiento frente a la especialización es con los resultados. No hay otra forma. O sea, no hay otra forma y no, es muy difícil que uno se siente con una persona que se siente desplazada y decirle no te preocupes, que igual lo estamos haciendo bien, tu trabajo ha sido muy bueno, pero nosotros lo mejoramos. Eso nadie lo va a aceptar. Y la única manera de que nosotros podamos sobrevivir en estos contratos es que todo se registre. Ahorita vamos a dar registros de lo que hacemos, porque no hay otra manera. Es lo único que deshace una percepción. Ustedes saben que una percepción es algo que yo miro, veo y siento, pero no es necesariamente está basado en la realidad. Y lo único que está basado en la realidad son los números. Por eso, midan lo que ustedes hacen. Para todos. Porque es la única forma. O sea, yo no puedo sentarme con un directivo de una empresa X y yo soy un tercero y coger al señor y decirle que no está diciendo la verdad. Eso es lo que uno desearía en su interior. Pero en la práctica lo que hay que hacer es mostrar resultados en indicadores. Es la única forma de salvarse. Porque esto va a seguir todo el proceso. Todo el proceso.